Hola, nuevamente acá con ustedes, Kayala, volviendo ahí para la labor de continuar compartiendo estas ideas, estos conceptos, esta mirada que nos ayuda a explorar de una manera compartida, acá desde lo virtual, pero con toda la fuerza del corazón y con el amparo de todo lo procesado espiritual y carnalmente en este camino de sabiduría de los 7 caminos sagrados de transformación humana, que vienen siendo una fuente muy fuerte de inspiración en mi camino, tanto en mi búsqueda personal como fuente de inspiración para compartir todo lo que comparto en esta elección que hice en un momento de mi vida de tornarme una facilitadora, una propagadora de esta experiencia dentro de la exploración de estas cosmovisiones, para inspirar a las personas de alguna manera que están buscando las respuestas de sus vocaciones, las respuestas de sus caminos de vida en sus relaciones, las respuestas de una mejor calidad de vida en cuanto a sus temas de salud, de respuesta en cuanto a su necesidad de responder a alguna inquietud existencial, emocional o espiritual, de tener ahí algunas claves, de tener la oportunidad de explorar estas maneras que tenían los originarios de Norteamérica de ver la existencia, de ver la vida y de sistemizar de alguna manera el camino de la expansión de la visión que permite caminar de manera más exitosa, más consciente, más armoniosa y más placentera, más divertida, los caminos de iniciación espiritual. Entonces decíamos en el episodio anterior que esa etapa del camino de iniciación, del primer camino de iniciación, es la etapa en que nosotros comenzamos a comprender mejor cuál es el significado del acto del servicio, sobre todo enfocado en servir a nosotros mismos, porque empezamos a comprender que todo lo que somos y todo lo que elegimos crea una especie de red, de trama de experiencias que tenemos en la vida y que es la base sobre la cual vamos a empezar a edificar nuestro proceso de comprender cómo funcionan las leyes y las fuerzas de la naturaleza. Al reconocer que todos nosotros, los seres humanos, tenemos un espíritu, podemos comenzar a tener la visión de que es necesario honrar estos aspectos espirituales que están presentes en toda la humanidad y que son la base sobre la cual podemos realmente construir una nueva visión de mundo que nos va a ayudar a comprender quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. En ese primer proceso, lo que nosotros tratamos de construir y adquirir como valores para comprender la cultura, la idea y la filosofía de aquellos que piensan diferente de nosotros, es el valor de la paciencia. Parafraseando a algunas personas que les gusta desglosar el significado de las palabras a través de entender lo que pueden significar más allá de su etimología, la paciencia es la ciencia de la paz. Es la capacidad de desarrollar una tecnología, una ciencia que nos permita encontrar la paz adentro de nosotros. Porque solo cuando nosotros nos pacificamos internamente podemos empezar a ser compasivos y comprensivos con las culturas, las ideas, las filosofías de aquellos que piensan de forma distinta a la que nosotros pensamos, que actúan de forma distinta a cómo actuamos nosotros.
Cuando nosotros empezamos a dedicarnos personalmente en nuestras vidas, poniendo nuestra energía al servicio, sin esperar ningún tipo de retribución, nosotros empezamos a abrir espacio para poder comenzar a comprender cómo funciona el compromiso, cómo funciona la manera de comprometernos con nosotros mismos para poder sostener esa forma de entendimiento, esa forma del tener compasión con la diversidad. Entonces comenzamos a desarrollar una habilidad para mirarnos a nosotros mismos y usar nuestra autorreflexión, que es lo que nos va a enseñar que todas las experiencias de nuestras vidas son el resultado directo de nuestros pensamientos, sentimientos e ideas. Comprendiendo de esa manera que estas partes invisibles de la naturaleza humana son nuestra energía, son aquello que está animando nuestra existencia. La energía de los pensamientos y de los sentimientos conflictuosos influye directamente en la armonía o, por otra parte, en la discordia que nosotros podemos experimentar en nuestras vidas cotidianas. En este primer camino, es posible que nosotros nos encontremos con esas discordias, antes mismo de encontrar nuestro propio ritmo armónico. No existen casualidades, ni tampoco las coincidencias en la experiencia humana. Todo lo que ocurre porque fue creado de alguna manera y por lo tanto tiene alguna razón para estar ahí. Y la razón para estar ahí es para que nosotros podamos crecer a través de esta experiencia. Cuando todas las señales están verdes en nuestro camino, nosotros estamos equilibrados y la vida se colma, se llena de sincronicidad. Pero cuando nosotros estamos fuera de equilibrio, la desarmonía comienza a aparecer y a evidenciarse y recibimos entonces primero una señal sutil para despertar, para percibir que estamos desequilibrados. Si nos damos cuenta de la señal y le hacemos caso, y si corregimos esas desarmonías, podemos nuevamente volver a fluir con la vida. Pero si no prestamos atención, si no estamos presentes y no nos damos cuenta de la señal, o si a pesar de escucharla no le hacemos caso, los desafíos se van tornando más y más duros, más y más desafiadores, y los llamados al despertar pueden tornarse vivencias bastante complejas. Si nosotros permitimos que nuestra experiencia de probar las cosas raras que nos están pasando, sin tener que juzgarlas o sin ignorarlas o tampoco considerándolas irreales por ser raras de más, podemos abrirnos para nuestros horizontes nuevos, para nuevas posibilidades de escenarios donde se pueden desplegar otros tipos de experiencias renovadoras e inspiradoras. Los vikingos creían que los misterios inexplicables y los milagros eran el resultado de la intervención divina. Pero las personas modernas se olvidaron que la mano del Creador toca nuestra vida y no puede ser explicada. Un punto crucial de este primer camino
Aparece cuando nosotros recibimos una gratitud de alguien que tal vez ni siquiera nos conozca. De repente sus palabras de aliento pueden cambiar nuestra perspectiva al toque. Y alguna cosa cambia dentro de nosotros. Y nosotros percibimos que nuestra contribución está haciendo una diferencia. Percibimos que somos importantes y que encontramos un camino de la vida que alimentará no solamente el cerebro y el ego, pero alimentará nuestro corazón y nuestra alma. Sentimos así un flujo de energía y una sensación de realización. También podemos empezar a percibir que existe un cambio que nos da pautas de que hay un progreso espiritual, porque podemos empezar a percibir que se expande nuestra autovaloración y nuestra autoestima. Estos sentimientos generan energía suficiente para crear una especie de sincronicidad mágica que nunca nos ocurrió anteriormente. Algunas de estas situaciones raras que pueden ocurrir cuando nosotros estamos equilibrados y experimentando las sincronicidades de la vida, a veces pueden incluso asustarnos. Puede ser algo tan simple cuanto pensar que un amigo está de vuelta en nuestras emociones y que de repente este amigo nos venga a buscar enseguida de ese pensamiento y sentimiento. O puede ser que tengamos algún tipo de idea que queremos desarrollar y encontramos enseguida que otras personas pueden traernos habilidades o información, justamente aquella que necesitábamos para poder implementar esa idea que nos surge. Nuestras experiencias incluso pueden a veces ser intuiciones inexplicables sobre algo que va a pasar, y podemos escuchar a alguien llamando a nuestro nombre y percibimos que no hay nadie allí. Un montón de cosas a veces inexplicables puede empezar a ocurrirnos cuando nosotros empezamos a tocar esa dimensión de la sincronicidad. Algunos maestros consideran estas experiencias como el inicio del movimiento del espíritu de la persona. Los parapsicólogos adoptan diversos rótulos para nombrar las ocurrencias paranormales de este primer camino, como déjà vu, precognición, telepatía, etc. Los especialistas en la metafísica, en las religiones, en las ciencias ocultas y en las antiguas escuelas de misterios pusieron el nombre de esta energía Shakti, nacimiento de la intuición. Darle la mano al Espíritu Santo, ser bautizado por el Espíritu y un montón de otras formas de nombrar ese proceso de conexión con la sabiduría de anticipación o la sabiduría de poder leer el campo morfogénico de la creación. En el caso de las experiencias de déjà vu, por ejemplo, nosotros podemos soñar con algo y después no recordar el sueño que queda en nuestro subconsciente hasta un momento posterior, cuando nos vemos haciendo o sintiendo las mismas cosas que ocurrieron en aquel sueño. Y entonces podemos recordar el sueño original y de repente recordar que ya habíamos pasado por aquello y quedamos perplejos al percibir este acto de sincronicidad. En otros casos aún podemos tener sueños que posteriormente llegan a tornarse materialidad, tornarse verdad en el mundo material, incluyendo asustándonos y haciendo que nuestra realidad pueda parecer embrujada. Estos pequeños milagros surgen continuamente, sugiriendo que está ocurriendo algo que nosotros no comprendemos y que de hecho está ahí.
En el momento en que nosotros podemos reconocer que somos seres espirituales, esa energía vital espiritual de nuestras vidas se activa. Y como el espíritu es el tejido cognitivo que permea todo el universo, cuando nosotros reconocemos la existencia de nuestro propio espíritu, es cuando nos permitimos entrar en el río de energía espiritual que conecta el pensamiento, la emoción, el sentimiento y, como consecuencia, la materialidad. Comenzamos entonces a percibir cómo es la manera de seguir ese flujo, ese flow, en lugar de remar contra la corriente o de remar en dulce de leche, como se dice acá en Uruguay. Empezamos a fluir con esa fuerza invisible que nos muestra, a través de la sincronicidad, nuestras conexiones espirituales. Si nosotros no tenemos ninguna pista del por qué o para qué esas cosas están ocurriendo, podemos aceptar todo sin pensar mucho. Incluso nuestra mente puede empezar a informarnos de que lo que está ocurriendo es muy raro. En ese momento pueden aparecer la resistencia o el miedo, pues percibimos que no estamos más en el control. Algunas personas intentan controlar el curso de los eventos raros, muchas veces porque están sintiendo miedo. Y hay otras personas que se mantienen muy ocupadas para poder ignorar los acontecimientos en lugar de permitirse fluir con ellos. Es un tema tan fascinante, el tema de conectarnos con ese flow de las sincronicidades. Eso fue objeto de muchos años de estudio y experimentación con varios tipos de psiquis diferentes que hizo Carl Jung en su investigación de la psiquis subconsciente, en su parte subconsciente e inconsciente. Eso fue objeto de investigación de muchos místicos en varios tipos de religiones, en varios tipos de caminos iniciáticos, originarios, paganos o estructurados en religiones a través de la visita de algún avatar en la tierra. No hay ningún solo camino que contemple la existencia del espíritu que no esté conectado con esa idea de que la guía del espíritu, la información que baja de los cielos para guiarnos, las canalizaciones que nos informan de aquellas cosas que están ahí disponibles como conocimientos para transformarnos en maestros de sabiduría de nuestro camino iniciático, están presentes en absolutamente todas las culturas del mundo. Por lo menos todas aquellas que yo personalmente he explorado y aquellas que personas que se dedicaron a hacer la exploración de la multiculturalidad, de las formas espirituales de diferentes etnias, como Michael Harner y otros investigadores, antropólogos, sociólogos y científicos de la psiquis humana hicieron. Entonces, preguntémonos, ¿cómo me puedo tornar un guerrero espiritual? ¿Cómo puedo encontrar el coraje para ir más allá del susto y del miedo cuando empiezo a percibir que ya no es posible seguir controlando mi vida de la forma como lo hacía antiguamente y necesito realmente capacitarme y abrir mi conciencia para aprender a fluir con las sincronicidades y los encuentros con las guías espirituales? ¿Cómo puedo abandonar la idea de que es posible poner mi mente racional en el timón del barco de mi navegación espiritual
y poder comprender que el que está para ocupar este rol es la sabiduría de mi corazón. ¿Cómo puedo encontrar el coraje y estar dispuesto a aceptar los cambios inexplicables que empiezan a acontecer en mi vida cuando yo decido explorar la dimensión de mi espíritu? Y necesito asumir el compromiso de tornarme ese guerrero, esa guerrera espiritual. Y este va a ser objeto para la conversación de nuestro próximo episodio, en el que vamos a explorar esas cuestiones que tocan a cómo puedo hacer para disolver estos primeros bloqueos que aparecen en el camino iniciático del primer camino de transformación humana, y puedo encontrar las herramientas que empiezan a darme una dimensión de que estoy acá en la tierra, encarnado en el cuerpo humano, para aprender a gestionar las energías de mi espíritu. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio de los 7 caminos sagrados de la transformación humana.